¿De qué hablamos cuando hablamos de Gary Stu o Mary Sue? Cuando yo era chica escribía en muchos foros RPG, que es lo que se llama Role Player Game o algo por el estilo. Esas fueron mis épocas de adentrarme no en la lectura sino en la escritura, cuando empezó a gustarme un poco más, y sé que a veces suena ridículo que alguien te diga quiero ser escritor, pero es mi caso y me tengo muchísima fe. Así que en esto de la creación de personajes para estas páginas en las que yo escribía, uno debía crearse un personaje y por lo tanto yo y unos cuantos amigos de esa época averiguamos un poco qué debía hacerse y qué no, y uno descubrió el término Gary Stu y Mary Sue, si es hombre o mujer, en el que ningún buen escritor debería basarse para hacer sus personajes, porque son personajes tan irreales y tan perfectos que se vuelven imperfectos, se vuelven malos personajes. Quizás no malos personajes, pero no serán personajes originales y con características nuevas. Gary Stu es el personaje que generalmente es el alter ego del mismo escritor, generalmente es del sexo del escritor y principalmente se caracteriza por tener toda la atención en la historia y porque la historia, el argumento va variando sin justificación solo para beneficiar a este personaje principal y para facilitarle sus acciones. ¿Cuáles son las características más comunes para identificar a estos Gary Stu o Mary Sue? En la mayoría de los casos es un personaje muy joven y tiene poderes sobrenaturales o mágicos. A su vez también tiene habilidades que los demás personajes no las tienen y a veces desarrollan más de una habilidad. Por ejemplo, son muy buenos en la música, pero también son muy buenos lectores y escritores y pintan muy bien y cantan muy bien y hacen todo también que deja de ser real. Un talento, un poder, una habilidad mayor al de los demás personajes y por eso lo halagarán y será el mejor. Siempre son personajes extremadamente admirados por los demás. Por esta misma razón se le dará un trato distinto en la historia y por eso llegará a ser protagonista en este universo. La personalidad de este Gary Stu o Mary Sue no es muy definida, no tiene rasgos muy originales y su antagonista tampoco, simplemente vive para ser el antagonista, el villano, el que odia a este personaje principal, pobre personaje. No solo se caracteriza por estos aspectos intelectuales, sino que también tiene rasgos físicos más allá de lo común y muy perfectos, muy llamativos, por lo que será exótico y lo hará resaltar del resto, hará que los demás se fijen en él. Y lo que nos lleva a otro de los aspectos que caracterizan a un Gary Stu o una Mary Sue, que es que uno o muchos personajes se enamorarán de este personaje principal. Por lo tanto, la historia, como dije anteriormente, hará giros inesperados que no tienen sentido solamente para acomodar estos amores en la historia. Y un detalle en el tema del amor es que seguramente terminará con el personaje favorito del escritor, del autor de esta novela. Una de las características que nos harán dar cuenta cuando estamos frente a un Gary Stu o una Mary Sue es que su pasado es muy trágico, muy atípico, fuera de lo normal, más triste y más extraordinario que el del resto. Va a ser el que más ha sufrido y por eso toda la gente le tendrá mayor compasión que los demás. No me quiero meter en ejemplos porque puedo llegar a ofender a los fans de estas novelas, pero hay muchísimos casos y muchos libros que a mí me gustan en los que hay, no es algo malo, un personaje Gary Stu o Mary Sue, sino que me parecen un poco irreales y yo creo que en una novela el universo se convierte real, uno se adentra más cuando se puede identificar con los personajes y si un personaje es tan perfecto no nos podemos identificar con él. Tiene que tener algunas características que lo hagan más real, más imperfecto, porque yo creo que las perfecciones se hacen con imperfecciones. Es decir, este Gary Stu o Mary Sue tiene todo servido, toda la historia a su disposición y la historia gira en torno a él, no él dentro de la historia, que es un gran error a mi parecer, no debería hacerse, si bien se ha hecho y mucho. Y con todos estos pequeños datos de interés que he averiguado sobre los Gary Stu o los Mary Sue, me gustaría a ver si descubren en sus libros leídos si hay algún Gary Stu o alguna Mary Sue y que me lo cuenten. Eso fue todo por hoy, espero que mis palabras, mis investigaciones los ayude a analizar un poco mejor los libros que leen, los personajes con los que se involucran y que disfruten más las lecturas. Los espero la próxima con mi experiencia, mi opinión sobre la novela corta de Stephen King, El cuerpo.